Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos un proyecto muy sencillo, pero muy útil. Un circuito de retardo de encendido con el famoso temporizador N555. Vamos a construir un circuito que enciende un LED después de un tiempo determinado al aplicar la alimentación. Sin embargo, una vez que el LED se enciende, permanece en ese estado de manera constante, sin apagarse, hasta que se interrumpe la alimentación del circuito. El diagrama del circuito on-delay con el 555 es el siguiente, y los materiales necesarios para su construcción son un circuito integrado N555, una resistencia de 10K, un condensador electrolítico de 220 microfaradios, un LED rojo, una resistencia de 220 ohmios, nuestra protoboard, cables de conexión y la fuente de alimentación. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta que el capacitor está descargado y que su tiempo de descarga está condicionado al valor de la capacitancia del capacitor y de la resistencia de 10 kilómetros. También se tiene en cuenta que el pin 4 o el reset negado está energizado. De que el capacitor siquiera comience a cargarse, entonces observamos que en el comparador 1 hay una señal negativa mayor que la positiva, por lo que la señal es un 0. Observamos que en el comparador 2 hay una señal positiva mayor que la negativa, por lo que la señal es un 1. Teniendo en cuenta la tabla de verdad del flip-flop, entonces se encuentra en un estado de reset al flip-flop, por lo que la salida del Q negado es 1 y el inversor en el pin 3 lo convierte en un 0, por lo que el LED no se enciende. El capacitor comenzará a cargarse hasta un punto un poco mayor a 1,6 voltios. También el pin 4 o reset negado está energizado. El capacitor tiene efecto sobre los pines 2 y 6 del 555. Entonces observamos que en el comparador 1 hay una señal negativa mayor que la positiva, por lo que la señal es un 0. Observamos que en el comparador 2 hay una señal negativa mayor que la positiva, por lo que la señal es un 0. Teniendo la tabla de verdad de flip-flop, entonces se encuentra en un estado de no cambio el flip-flop, por lo que en su comportamiento es igual al del circuito cuando el capacitor aún no se había descargado, por lo que la salida del Q negado es 1 y el inversor del pin 3 lo convierte en un 0, por lo que el LED no se enciende. En este sentido, el capacitor comenzará a cargarse hasta un punto un poco mayor a 3,3 voltios. También el pin 4 o reset negado está energizado. El capacitor tiene efecto sobre los pines 2 y 6 del 555. Entonces, observamos que en el comparador 1 hay una señal positiva mayor que la negativa, por lo que su señal es un 1. Observamos que en el comparador 2 hay una señal negativa mayor que la positiva, por lo que su señal es un 0. Teniendo en cuenta la tabla de verdad del flip-flop, entonces se encuentra en un estado de set en el flip-flop, por lo que su comportamiento ahora en Q negado es un 0 y en el inversor el pin 3 lo convierte en un 1, por lo que el LED se enciende. Desde este punto el capacitor se cargará hasta VCC, por lo que no es necesario seguir analizando el circuito. Lo único destacable son dos cosas: el tiempo de carga del capacitor y el comportamiento del LED si se sigue energizando el circuito. Entonces el capacitor comenzará a cargarse hasta VCC y se mantendrá ahí. También el pin 4 o reset negado está energizado. Podemos ver comparativa entre la gráfica de carga del capacitor y la señal del pin 3 de salida en la siguiente gráfica. Aunque no se nota la función del logaritmo natural, se resume lo que pasa en el 555 en esta configuración on delay. Lo que podemos destacar es la zona en amarillo, la cual nos indica que, dado que es un sistema basado en un monostable, entonces la fórmula de carga del monostable nos dará el tiempo que tardará en encender el LED. La fórmula para calcular el tiempo que permanece encendido un LED en la configuración monostable del 555 es T igual a 1.11 por R por C. Esta fórmula T representa el tiempo en segundos y R la resistencia en ohmios y C es la capacitancia en faradios. Para este caso se utiliza una resistencia de 10 kiloohmios y un capacitor de 220 microfaradios. Entonces reemplazamos los valores de resistencia y capacitancia en la fórmula, lo cual nos da un tiempo de carga del capacitor de 2,442 segundos antes de que encienda el LED. Ahora lo que deberíamos de esperar es que el momento de energizar el circuito pasen unos segundos y en medio se encienda el LED.
como podemos ver ahora, funciona como lo teníamos previsto. Ahora bien, la única forma de apagar y reiniciar este circuito será quitando la energía de VCC. Algunas consideraciones que podemos tener en cuenta para armar este tipo de circuito son usar diferentes valores de capacitor y resistencia para obtener diferentes tiempos de retardo, agregar un interruptor al circuito para controlar si el LED se enciende o se apaga y pues poder usarlos para controlar otros dispositivos como relés o motores.